Eso, Efraín Cepeda. Señor presidente del Congreso, gracias por estar con nosotros. Para nuestros oyentes, ¿cómo interpreta usted lo que ocurrió ayer en la plenaria que dio luz verde a la reforma laboral con modificaciones, con ajustes, para que siga su trámite, que solo queda pendiente ahora de un proceso de conciliación para revisar las diferencias entre lo aprobado por el Senado y lo aprobado por la Cámara? Bienvenido a estos micrófonos, señor presidente del Congreso. Muchas gracias, Juan, por la amable invitación. Un saludo muy especial para ti, tu mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Sí, ayer pues fue una jornada muy larga de 8 de la mañana, quizás más de 8 de la noche. Y llevábamos también esas jornadas durante 3 o 4 días en el tema de la laboral, los 77 artículos. Para ayer quedaban 12, pero 12 artículos muy fuertes, muy álgidos, que como todos los anteriores los votamos uno a uno. Cada artículo tenía 6, 8, 10 proposiciones adicionales, de manera que fue un debate largo. Había un compromiso de todas las bancadas de entregarle al país una reforma laboral. eh, pues no en todos los artículos quedamos satisfechos con la votación. Eh, Estas bancadas perdimos algunas de esas votaciones, pero esa es la democracia y lo aceptamos. Yo lamento, por ejemplo, que la economía popular, las microempresas, eh, quedaran pues muy golpeadas, muy heridas de muerte, pienso yo, porque pues las microempresas generan pues unos 2 millones de empleos regulares, y pues lo demás son de las microempresas son pues no son, son unos empleos que no son formales, eh, y pues son las primeras que se van a ver golpeadas con unas jornadas nocturnas, pero bueno, esa es la democracia. Nosotros ayer tuvimos esa jornada y luego pasamos al tema de la consulta popular, las dos consultas que el gobierno había presentado, la 2.0 y 2.5, digo yo, porque la primera fue aquella que firmó el ministro Jaramillo, delegatario, y que posiblemente podía tener unos vicios de trámite, y que entonces la complementaron con otra más, y por eso se votaron a la vez ambas consultas. Y pues allí, pues sí, las bancadas de gobierno trataron de romper el quórum, se retiraron de la plenaria. Sin embargo, obtuvimos los votos suficientes para negar nuevamente las consultas, como lo habíamos hecho con la primera. Y pues yo tengo que agradecer a las bancadas que allí permanecieron, incluso algunos, al menos 2 senadores que permanecieron en la plenaria votaron que sí a la consulta, pero votaron y se quedaron allí. No intentaron romper el quórum como lo hizo la bancada de gobierno. Se obtuvieron los 54 votos necesarios para hundir la consulta, y yo creo que eso era fundamental para el país. Claro. Doctor Cepeda. Sí. Escúcheme, no, con los buenos días, le saluda William Calderón. A ese punto quisiera llegar, porque el presidente Petro pues habló ahí de que lo traicionaron 5 senadores que se habían mostrado cercanos al gobierno y que permitieron que se diera el quórum. Pero dijo el presidente algo más allá incluso de eso que llamó mucho la atención. Y es que dice que si no se hubiera mantenido viva esa convocatoria de la consulta, pues que no habría pasado nada en el Congreso de la República, es decir, que no tendrían reforma laboral. ¿Admite el presidente que está presionando, extorsionando al Congreso de la República? Sí, el ministro Benedetti nos dijo ayer que si se aprobaba la laboral y la conciliación, el presidente de la República iba a retirar las consultas. Y realmente yo creo que la democracia es como lo hicimos ayer, con votos. Eh, yo le expresé a Benedetti que no, que las bancadas, unas mayorías del Senado queríamos votar, y queríamos votar porque pues la votación finalmente es
el seguro que teníamos, que no se dilapidaran 800.000 millones de pesos y que se utilizara esa plata para hacer la campaña politiquera al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Y pues eso estaba allí sobre la mesa, como quieren hacerlo de manera forzada con la consulta número 1 que se hundió en la plenaria del Senado y el presidente de la República pues cree que la puede sacar adelante porque tiene otra interpretación diferente a a lo que sucedió en el Senado y a la que certificó el señor secretario general. Por eso pues yo tengo que decir que el registrador pues hizo muy bien en consultar pues al Consejo de Estado. Nosotros a su vez tenemos también demandas algunas al Consejo de Estado durante la Corte Constitucional sobre el denominado decretazo, porque tenemos la tranquilidad de que eso se hundió en la plenaria del Senado de manera legítima, que así está certificado por el señor secretario general, de manera que consulta no puede haber en este país. Imagínense la polarización en momentos tan difíciles como esto, luego del atentado a Miguel Uribe Turbay, pues realmente pues esa polarización pues era en extremo peligrosa también entre un sí o un no nuevamente o entre un sí y una abstención. Y yo lo que creo es que ya el presidente de la República le importaba poco lo laboral, lo que quería era su consulta, lo que se quería era sus 800.000 millones de pesos, repito, como lo expresé ahora, para hacer su campaña politiquera al Congreso y a la presidencia de la República, una campaña anticipada con la plata de todos los colombianos que nos están escuchando en este momento. Sí, pero señor presidente, más allá de esas discusiones pues que son muy específicas en lo jurídico y en lo constitucional, aquí vimos hace 2 días cómo usted se sentó con el presidente de la República, con los presidentes de las otras instituciones del Estado y con la Iglesia Católica para tratar de llegar a acuerdos y a consensos y para desescalar el lenguaje. Pero ayer el presidente habló de sedición. Ha seguido hablando de un golpe institucional y de un bloqueo. Dijo justamente que él no aceptaba otra reforma laboral que no fuera la de la Cámara en la conciliación, es decir, desmeritando todo el acuerdo que se hizo ayer en el Senado y la aprobación de esa reforma en el Senado, porque solamente le sirve la reforma de su texto original aprobada en la Cámara de Representantes. Esta tensión, bueno, desconoce al Consejo de Estado además, toda esta tensión entre poderes, ¿cómo va a terminar? Bueno, sí, yo acudí a esa invitación de la Iglesia Católica del señor Cardenal Luis José Rueda, el presidente de la Conferencia Episcopal, como acudieron los presidentes de casi todas las cortes, eh, los gerentes, los directores de las IAS y varias otras personalidades allí que acudimos a un llamado como ustedes lo acaban de decir, para desescalar el lenguaje. Ahí estuvimos puntuales. El presidente de la República, como es de su talante, llegó hora y media tarde a una cita que era una cita de 1 a 2 de la tarde. Se presentó después de las 2 de la tarde. Y realmente yo pues tenía muchas reservas y así se lo dije al cardenal sobre que allí resultara algo en ese sentido. Y miren que yo no me equivoqué, por supuesto que había que ir y que había que atender el llamado de la Iglesia Católica, pero realmente mire, el lenguaje sigue escalado por parte del presidente de la República. Es que, a ver, yo creo que el presidente eh, mm, no ha entendido muy bien, o mejor, no quiere entender, pues, que son 3 ramas independientes del poder público que toman esas decisiones independientes. El poder legislativo no recibe órdenes del Ejecutivo, menos desde que yo soy presidente del Congreso. He defendido precisamente la autonomía de las ramas. Ayer hubo unas votaciones en la plenaria del Senado que, aunque no las comparta el presidente, las de la consulta popular tiene que aceptarlas porque esa es la democracia. Por eso, en la reforma laboral, a sabiendas incluso que varios artículos podían ser nocivos para la economía, para las microempresas, por ejemplo, y que pues nosotros no teníamos los votos suficientes para defenderlas, pues había que someterlas a consideración y aceptar las decisiones de unas mayorías. De manera que a él le sirven las decisiones de las mayorías para aprobar la labor, le sirven las decisiones de la mayoría para hundir la consulta
popular, pues realmente me parece un contrasentido, y cada uno de los senadores allí presentes lo hizo en el ejercicio también de eso, de esa autonomía, de considerar que es una rama del poder público absolutamente independiente, y allí se quedaron haciendo el quórum, ¿no? Como pues eh, unas muchos que salieron de la plenaria creyendo que rompían el quórum y se equivocaron de medio a medio, porque obtuvimos los votos suficientes para evitar pues que el país entrara en una confrontación y que dilapidáramos 800.000 millones de pesos. Son las 7 en punto de la mañana, señor presidente del Congreso. El otro gran tema que tiene Colombia hoy es la reforma pensional. La Corte Constitucional la ha devuelto al Congreso para que se subsane un vicio de trámite. ¿Qué debe suceder en la Cámara de Representantes? ¿Eso es un proceso simplemente para pupitrear lo que ya hay, o se abre de nuevo la discusión al abrir la proposición? ¿Qué va a pasar con la pensional en la Cámara de acuerdo con lo que dice la Corte y lo que dice la Ley Quinta? Pero la Corte la devolvió porque no hubo debate en la Cámara de Representantes, porque simplemente se acogió el texto del Senado. El debate en ese día giró en torno a si se acogía o no se acogía el texto del Senado, pero no hubo debate de fondo. De manera que la Cámara tendrá entonces, una vez la reciba, que hacer el debate de fondo. Y ya vi que el presidente de la República les expresó que tenían que aprobarlo otra vez, igual como salió del Senado de la República, para evitar una conciliación, porque esa es otra cosa, Juan. Para la reforma laboral le falta la conciliación todavía, tiene que darse esta semana. Nosotros estaremos trabajando hasta el último día de la legislatura, que es el viernes 20, y esperamos pues que el presidente de la Cámara nombre los representantes que van a hacer la conciliación, los conciliadores mejores, pues porque entró por la Cámara, y en ese caso yo, mira, el número que él nombre, yo nombraré uno igual para que ellos se sienten y hagan la conciliación. De manera que lo que trata de evitar, y la orden que el presidente le dio a la Cámara, es que si la votaran igual, para que no tuviéramos conciliación con el Senado de la República. Me refiero a la pensional, y decir también que acatamos la decisión de la Corte Constitucional, y ni más faltaba. Nos hubiera gustado mejor que eso iniciara nuevamente la discusión de la laboral, pero en su autonomía la Corte Constitucional tomó esa decisión y la respetamos profundamente, como debe ser la democracia, que es respetar las decisiones de otras ramas del poder público. Para quienes están llegando apenas a nuestra transmisión del día de hoy, la reforma laboral recibe su aprobación con modificaciones en la plenaria del Senado, y ahora tiene que ir a conciliación entre Senado y Cámara para decidir cuáles textos son los que se van a acoger al final de ese proceso de conciliación, que es obligatorio para que la ley entre en vigencia. El presidente mantiene vivo el garrote de la consulta, a pesar de que ayer en el Senado negaron la segunda consulta y no dieron tampoco concepto favorable en la primera. Y en lo que tiene que ver con la pensional, por la decisión de la Corte, tiene que regresar a la Cámara de Representantes, y le pido aquí que me precise, señor presidente del Congreso, al regresar a la Cámara, se reabre el debate sobre la pensional. Si introducen modificaciones en la Cámara, entonces la pensional también tendría que ir a un proceso de conciliación. ¿Es eso correcto? Eso es exacto, Juan. Tienes claro tus días en el Senado de la República, que compartimos allá curul. Exactamente es así. Por eso el presidente de la República le ordena, entre comillas, a la Cámara que tiene que aprobar igual para evitar la conciliación. Si hubiese algún cambio, tienen que conciliar con el Senado de la República. En este proceso de devolver la reforma pensional, que debería entrar en vigencia el próximo, en 13, 14 días, el próximo 1 de julio, ¿a esa discusión se le pueden adicionar nuevas proposiciones, nuevos artículos? Por ejemplo, que un representante a la Cámara le dé por discutir la edad de pensión.
Sí, claro. Ese es un último debate libre donde los representantes a la Cámara tendrán todo el derecho de pedir modificaciones, pero por supuesto la plenaria de la Cámara tendrá que entrar a votar y creo que ya hay mayorías suficientes para acatar pues el deseo del presidente de la República. Sí, en la Cámara, senador, en la Cámara le caminan muy bien. o al sea que gobierno. usted no le ve problema y que eso de aquí al 23 no haya mayor traumatismo en la reforma pensional. No sé cómo será el trámite, en qué momento la Corte Constitucional lo manda a la Cámara de Representantes. Recordemos que las Cortes pues han acostumbrado a que primero hacen un comunicado y luego pues ya el fallo. Entonces hay que esperar que ese documento llegue a la plenaria de la Cámara para que ellos inicien pues esa discusión en último debate, pero eso sí pues no me ha quedado claro. Generalmente pues las Cortes se toman un tiempo para ello, pero pues la Cámara tendrá que esperar hasta que la Corte Constitucional le remita el expediente para iniciar o reiniciar o pues volver pues a considerarlo en último debate. Lo que sí quedó remuerto fueron las preguntas sobre salud que iban en la consulta 2.0, en la segunda consulta, al negarla de plano el Senado de la República, ¿cierto, doctor Cepeda? Esas preguntas de salud sí están ya absolutamente difuntas. Sí, claro, todas las consultas están difuntas e incluso sepultadas, porque la 1.0, pues además se votó una apelación que se rechazó por amplias mayorías, por allá como 64-31, una cosa así. De manera que esas consultas, para los únicos que no están sepultadas las consultas es para el Poder Ejecutivo, pero los demás poderes públicos creo que tenemos claro que las consultas están todas ya descansando en paz. Le agradecemos mucho al señor presidente del Senado que nos haya acompañado con sus respuestas frente a este asunto que es el menú de las reformas sociales del gobierno. Don Daniel Jerez tiene una última pregunta sobre la conciliación del texto de la laboral. Daniel, adelante. Presidente, gracias Juan. Presidente, buenos días. Pues bueno, la pregunta va encaminada nuevamente, perdón, me le devuelvo un poquito al tema de la reforma laboral. Usted bien sabe que pues tiene que haber una conciliación, presidente. Le cuento un dato, a las 10 de la mañana el presidente de la Cámara va a nombrar los conciliadores allí de esa corporación para esta reforma laboral. Pero ¿qué pasa, presidente, si los conciliadores deciden acoger el texto de la Cámara de Representantes, que es distinto a lo que se aprobó en el Senado anoche? ¿El Senado de la República hundirá la conciliación? ¿Usted qué cree? ¿Van a promover algunos miembros, sobre todo los partidos de oposición, que se hundan la conciliación, la reforma laboral, si se acoge el texto de Cámara? Buenos días, Daniel. Bueno, yo cumpliré con mi deber, que es el de nombrar unos conciliadores, y ese equipo de conciliadores, tanto de Senado como Cámara, en su sabiduría, tomarán decisiones de qué textos en cada artículo acogen, si del Senado o de la Cámara de Representantes, y luego lo que ellos firmen llegará a las plenarias, y pues ya en las plenarias no puede haber debate, sino decir sí o no. De eso se trata la conciliación. De manera que yo nombraré también los conciliadores del Senado, pues ellos tendrán que reunirse, ellos son autónomos para tomar esas decisiones y sus decisiones llegarán a las plenarias. Necesitamos pues anunciarlas y publicarlas en el día de mañana para votarlas el día viernes. Más o menos eso podría ser el cronograma. El viernes, que repito, es el último día de la legislatura, el 20 de junio. 7 de la mañana, 8 minutos, señor presidente del Congreso de la República, doctor Efraín Cepeda, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ti Juan, William, todos los periodistas, Daniel, muchas gracias por la amable invitación. 7:09, don Santiago Ángel, Pero le usted falta tiene... algo, don Juan, darme crédito
No, pues se lo dimos desde el comienzo. Yo le dije desde que los, iba a pasar. Hace 24 horas. Desde los titulares, don Azuri Chamá, desde los titulares a las 6:00, don Azuri Chamá dijo, tal como lo anticipó Darcy Quinn en sus secretos ahorita ayer, por tesorería. así fue. Así Voy por mi bono pensional. Tal cual ocurrió aquí en la FM. Dijimos que era lo que iba a ocurrir aquí en la FM. Se dijo que ese era el camino intermedio por el que había optado la Corte Constitucional y usted dijo que tenía una amplísima mayoría. Así ocurrió. Lo cierto, la noticia, don Juan, es después de esa noticia anticipada que dio Darcy, y es que entramos en un limbo en el régimen pensional, que el 1 de julio ya no entra el nuevo sistema pensional y que veremos cuánto se demora la Cámara, si lo evacúan en estas sesiones extraordinarias y